Bueno, pues eso, buenas tardes a todos y es un honor darles la bienvenida a esta tercera edición del Foro Memorial Antonio Escotado, un evento que no solo lleva el nombre de un hombre excepcional, sino que también se esfuerza por preservar y explorar el legado de un pensador cuyo compromiso con la libertad era tan radical como su sentido optimista frente a la vida. Hoy nos reunimos no solo para recordar esta figura, como ya dije, sino para honrar algo más grande, el espíritu del pensamiento crítico y la pasión por la libertad individual que él abanderó, y que ya es conocido como el filósofo de la libertad, de lo que Jorge se está encargando día tras día. Antonio creía, con una fe casi dogmática, aunque ya sabemos lo que pensaba Antonio de los dogmatismos de fe, de los dogmas de fe, que la libertad no solo era un derecho, sino una responsabilidad, y que como toda responsabilidad viene acompañada de riesgos, aunque él prefería llamarlos incertidumbres. De libertad tratará este foro de hoy, en concreto, los rostros del liberalismo en el pensamiento de Antonio Escotado. Para ello, en este escenario convocamos a tres voces que sin duda encarnarán esta tradición de pensamiento provocador y libre. Miguel Anxo Bastos, a mi izquierda, sin que sirva de precedente, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Santiago de Compostela, conocido por su capacidad para desmenuzar entresijos de poder y política con una precisión quirúrgica. Y un sentido del humor digno de buen gallego. Perdóneme, profesor, que use estas parábolas de ferro, de castelán, porque si fuese por él esto sería en reintegracionista, al uso e demais. Estaría bien escrito, sí. Bueno, como buen gallego, decía, tiene un sentido del humor avasallante y un conocimiento por nuestra historia y por la historia universal igualmente grande. Don Miguel, esperamos que hoy logre, con su retranca habitual, cautivar a nuestros asistentes. Y el ya habitual en esta cita es Fernando Díaz Villanueva, periodista, historiador y azote del inconformismo, cuya capacidad para desenmascarar las falacias del relato oficial ha hecho de él una especie contemporánea de caballero andante, pero en lugar de lanza lleva un micrófono a todas partes. Y a su izquierda tenemos a Jorge Escotado, que no solo tiene la tarea de preservar y difundir el legado de su padre, sino también de reinterpretarlo en un mundo que parece oscilar entre la tentación de la libertad y el consuelo de la seguridad y el control. Jorge, eres prueba viviente de que las ideas, cuando son lo suficientemente poderosas, no necesitan más que un portador dispuesto a seguir marcando huella, y en lo que el pensamiento de Escota se refiere, eres su primera espada. Así que sin más, voy a ceder la palabra a nuestros invitados y espero que les guste esta cita que volverá el año que viene. Gracias. Si quieres empezar tú, Jorge, por favor. Lo primero es que las gracias y además muy vehementes deben ser hacia vosotros. O sea, que hacéis el tercer memorial en recuerdo a Antonio Escotado. Y de verdad, desde aquí, desde mi corazón, yo creo que también desde el de Fernando y seguramente Miguel Anxo, mantenéis viva la llama y contribuís mucho a que su ejemplo no se olvide. Y de verdad, lo primero es daros las gracias a vosotros, por ser la punta de lanza en este país, en organizar 3 homenajes consecutivos y los que quedan, ¿no, Martín? Esperemos. Bueno. Pues nada, lo segundo, gracias a todos vosotros. La verdad que veo la sala, que no hay un solo hueco. Parece que estuviera aquí Antonio Escotado directamente. Pero bueno, ya no está. Yo quiero recordar que hoy justo se cumplen 3 años exactos de su fallecimiento. Fue de madrugada, a eso de las 6:30 de la mañana. Ahora estamos ya por la tarde-noche. Pero son 3 años exactos. Y reflexionemos un poco, quizá no está de más pensar en su ejemplo y en la perdurabilidad de sus ideas, ¿no? Digamos que es posible que ahora que no está, esté más presente que nunca. Es posible que ahora nos hayamos quedado sin modelos, sin ejemplos, sin personas políticamente incorrectas antes de que se inventase el término.
Estamos un poco huérfanos, pero lo único que podemos decir y congratularnos es que la comunidad de Emboscados no para de crecer y bueno, estamos ya casi aquí al lado de Fernando en cuanto a suscriptores. No sé si te hemos superado el otro día. Está en 250.000, ¿no? Bueno. La cuestión es que yo quiero dar las gracias especialmente a los organizadores y también al público y sobre todo a mis contertulios. Y tú, Fernando, ya es el tercer año que vienes consecutivamente. Es que le he pillado afición a Orense yo. Sí, ¿no? O sea, ¿te gusta mucho el pulpo? Me encanta. Es una ciudad preciosa, la vi, yo no había venido aquí hasta hace 3 años, la descubrí y dije, bueno, y este lugar tan bonito, tan agradable, y me apunto siempre que puedo. Yo también me he enamorado, la verdad que no sé. De hecho, me pilló un retraso de Renfe, en fin, ya sabéis, en el mes de mayo que iba a Santiago de Compostela a ver a Bastos. Y pues un retraso bestial que nos tuve. Además, el retraso fue un retraso estático porque estuvo el tren parado en Orense durante cerca de 1 hora tranquilamente. Y dije, bueno, ya para lo que estamos me bajo en Orense ya. Total, voy a estar mucho mejor en la ciudad de lo que metido dentro del tren hasta que a Renfe le dé la gana salir. Así que bueno, yo siempre que sea venir a un lugar así, me apunto. Qué bien. Bueno, pues yo he hablado con mi Miguel Anxo Bastos, no le conocía, no tenía el placer de conocerle personalmente, pero hablamos telefónicamente el otro día y un poco lo que queremos hoy en parte es disfrutar del conocimiento que tiene el descotado, porque a mí me sorprendió cuando hablé por teléfono. ¿Es cierto que fuiste su alumno? ¿Cómo? ¿Alumno de Antonio? Sí. En sentido estricto de la palabra, sí. Por desgracia, yo fui alumno de él en la UNED. ¿Desgracia? No, por eso digo, es una desgracia en el sentido que no lo pudo conocer. Ah, era Santiago. Dando clase verbal. Sí. Tuve la suerte, en cambio, de estudiar por su manual. Yo el primer libro que leí de don Antonio fue su manual de filosofía y metodología de las ciencias, que es un gran libro, ¿eh? A lo mejor no sale en los cánones de... Lo vamos a reeditar ahora. No sale en los cánones porque es un manual universitario de filosofía y de método. Me quedó muy grabado lo que decía así de Popper, de Feyerabend, de Lacan, o sea, me quedó muy grabado. Pero claro, yo era joven, no era consciente, fue el primer libro que leí de él. Yo hablé con él solo una vez, hablé por teléfono, una cosa de la asignatura y fue muy amable, pero no tuve trato personal, pero por lo menos 1 minuto de su vida fue conmigo. ¿Qué le preguntaste? ¿Te acuerdas? ¿Qué? Y tengo la nota firmada por él. ¿Recuerdas? ¿Qué nota? No, la matrícula, ¿no? O sea, la que me decía, no. Bueno, ¿recuerdas? Mala es lo que me decía, que aquella no era como ahora. ¿Qué le preguntas? ¿Qué le aprobé, eso sí. Si no estaba aquí. Pero sí que tengo la nota guardada allí en un cajón. Sí. Pero no, de aquella no sabía yo, de aquella tampoco había descollado como liberal, ¿eh? Estoy hablando de hace muchos años. Sí. Pero bueno, sí que era un libro muy digno. Me quedé, el señor muy amable que cuando me atendió, no me acuerdo lo que pregunté, pero sé que recuerdo que era un señor muy amable que me preguntó, pero no le di más importancia porque era un profesor que tenía en la carrera, aún no era consciente de quién es. No había salido aún en los debates. 30 años mínimo. ¿Qué? En los debates de televisión y tal. No estaría en su época máxima, punto álgido. Los debates de televisión que fueron a finales de los 80. Fue en los 90. Profesor de filosofía en sociología fue 30 años. O sea, que es que me he encontrado muchísima gente que ha sido alumno. Sí, pero es que y estudia con ese libro. La UNED tiene un método bueno y un método malo. Tiene un método bueno en el sentido que da los manuales muchas veces del profesor y son libros muy buenos y muy decentes y acabas estudiando más que por una carrera normal. Lo malo es que no tienes trato con el profesor, ni bueno ni malo. O sea, las tutorías. Muy distantes, ¿sabes? Por teléfono y así para hacer un par de preguntas. Pero no puedes verlo en persona, no puedes hablar con él o agarrarlo a salir de la clase como hacíamos con algunos profesores. No, eso no se podía hacer. Claro. Estaba en Madrid, claro. Yo no estaba en Madrid, estaba en Vigo. Pero bueno, sí que... Después vi quién era, claro. El señor tan amable que me atendió. Vale. ¿Y lo viste en la tele de repente? Sí, lo vi, claro, pero no sabía yo quién era. Es decir, un señor así, repito, que el libro lo recomiendo, lo recomiendo a día de hoy. Sí, a lo mejor ese libro, si pero cabe no lo recomiendes, Miguel Anxo, porque está descatalogado. O sea, ahora mismo lo vamos a reeditar. Es Filosofía y Metodología de las Ciencias, que es un recorrido sobre la filosofía muy didáctico y bastante poco espeso para lo que podría ser escotado. Hablaba del mito y del logos. Sí, claro, me acuerdo perfectamente. Sí.
Muy bien. Además, como daban primero, eran los primeros libros que leíamos en el mundo universitario. Sí. Y era El Mitos y el Lobo. Entonces me quedó así como muy grabado. Mi padre siempre decía que era su libro más rentable. Más rentable, porque tenía 5.000 alumnos cada año y las unidades didácticas creo que además tienen más derechos de autor que un libro normal. Entonces, hasta que el departamento decidió hacer unas unidades didácticas alternativas, él estuvo con el libro canónico de Filosofía en Sociología. Pues merece la pena, la parte de pues es un libro muy interesante, sobre todo como introducción es muy bueno. Y a mí me quedó grabado, repito, no me acuerdo yo. Si me examinas de la, aún creo que aprobado. Te llamaremos para la presentación de la reedición. Bueno, una cosa es cómo se llama esta conferencia, ¿verdad, Martín? ¿Cómo se llama? Recuérdanoslo. Se llama Las caras del liberalismo en el pensamiento de Antonio Escotado. Vale, es un título ciertamente críptico, no está mal, es desafiante. Y tenemos aquí a uno de los liberales más reconocidos de este país, a mi derecha. No mires para el otro lado. Yo no soy liberal como tú. Él es caciquista. Fernando, ¿en qué creerías que era liberal Antonio Escotado? Bueno, en la última parte de su vida, sus últimos 20 años, era liberal en todos los aspectos. De talante liberal siempre fue. Sí. Yo creo que desde muy joven. Ya sabéis que una cosa son las ideas, se pueden tener ideas liberales y talante liberal. El caso de Escotado, por lo menos, ya digo, los 20, 25 últimos años de su vida lo fue, en ambos casos. Se puede tener talante liberal e ideas totalitarias, casos ha habido. Y se puede tener ideas liberales y talante autoritario, también lo hay. En el caso de Escotado teníamos los dos, especialmente a partir de ese viaje que hizo en los años 90, porque él sí recorre varios rostros del liberalismo. Va reubicándose por una serie de libros que escribe en la década de los 90, cuando abandona todo ese circo de la televisión. Ya sabes que a tu padre le encasillaron. El cliché. Sí, le encasillaron en televisión. Si vamos a la televisión... Hay una cosa muy buena que tenemos ahora y creo que la gente no le está dando el uso adecuado, y es que Radio Televisión Española, que nos cuesta una fortuna todos los años, tiene su archivo completo colgado en internet. Bueno, la aplicación para la Smart TV o incluso el teléfono móvil. Yo me harto a ver menodos, a ver programas antiguos de los años 60, 70, 80, los debates de la clave. Hay auténticas joyas en ese archivo. Sí. Bien, ahí es donde podemos encontrar a tu padre. Exacto. Que él era... Todavía no habíamos llegado a esta televisión puramente circense, que empezó a finales de los 90 con aquel programa del corazón llamado Tómbola, pero sí se buscaba el espectáculo en cierta medida. La droga hablar de droga, mejor dicho, estaba de moda en aquel entonces, bueno, pues porque la heroína especialmente en los barrios de las grandes ciudades entró con mucha fuerza, arruinó la vida a mucha gente y se buscaban hacer debates en los que aparecían las madres contra la droga, un policía, eran siempre iguales, además la estructura era similar, un par de yonkis o ex-yonkis y estaba tu padre allí, defendiendo algo que en 1987 o 1988 a nadie se le ocurría defender, que era la legalización del comercio de drogas. Bien, se encasilló mucho ahí. Y creo que él quiso salir ya a partir de los 90, salir de esa casilla en la que le habían metido. Y empezó a elaborar, bueno, hizo lo que probablemente sean sus mejores libros, y en el año 2000, con 60 semanas en el trópico, ya definitivamente sale del armario. Y dice, bueno, señores, yo soy liberal, me he persuadido de que las teorías de Hayek estaban en lo cierto y no de donde yo vengo, y lo voy a explicarlo. Y lo explicó con un libro, Los enemigos del comercio, un libro máximo, bueno, son 3 libros realmente, una obra magna, a lo largo de los siguientes años, que empezó en 2008, 2007, el primer 2007, tomo, sí, y el final 2017. 2017, es decir, una obra que le llevó 10 años. 10 años en publicar, pero en escribirla. Ya, es que no quiero ni pensar, debió empezar en torno al año 2000. Me lo confesó una vez en Caos y Orden. En Caos y Orden es cuando le cambia el chip y dice, uy, esto que yo he pensado de que el comunismo era buena idea. Esto, claro, le deja a tu padre en una situación un tanto peculiar, porque la izquierda suele ser muy puñetera con los que la abandonan. Los consideran traidores, les ponen la cruz y es un traidor. Sí, claro, no olvidemos que la izquierda se comporta de forma sectaria muy a menudo. Pero con tu padre no podían hacerlo porque era un tipo muy prestigioso y él además no había abandonado las teorías o la aproximación a ciertos hechos tomados de la realidad
que habían puesto los ojos en blanco a los izquierdistas en los años 80. La causa, por ejemplo, de la legalización de las drogas en los años 80 la defendían solo la gente, no toda, pero una parte de la gente de izquierdas. De ahí que cuando murió tu padre hace 3 años, ¿te acuerdas en la residencia de estudiantes que organizasteis un evento muy bonito? Pues había 2 grupos de escotadianos. ¿Los que conocían esa fase? Claro, los que venían de aquella fase, pues tipos así más con aspecto de hippie y tal, y los de sus últimos 25 años. Veías pues desde agentes de cambio y bolsa, gente muy trajeada, que venía de trabajo, el propio Jano, la calle, etcétera, gente de otro tipo de extracción. Sí. Es decir, él tuvo esos 2 rostros, pero liberal como persona yo creo que lo fue siempre. A ver, no le conocí en los años 80. ¿Qué crees que había de liberal en Antonio Escotado? A ver, yo voy a ser más radical que Villanueva. Por favor. Quiero decir, a mí el libro más liberal de todos, y es curioso porque creo. A ver, ellos lo conocieron obviamente mucho más que yo y saben de sus etapas y además lo conocieron personalmente. Yo, repito, excepto ese minuto, no tuve más trato con el profesor. Solo su lectura y una lectura, digamos, la que puede hacer un profesor. Yo el libro más liberal que tiene es la historia general de las drogas y con mucha diferencia. La gente dice que los enemigos del comercio, para mí el libro del comercio es un libro liberal, pero es un libro liberal blando. Si no digo. Para ti todo es blando. No. Pero es que el de las drogas es un libro perfecto en ese aspecto. Y a lo mejor no sé si era consciente de lo que estaba haciendo, pero estaba en la mejor línea de liberal de los austriacos, de todo. Es decir, que es un libro redondo, perfecto, bien fundamentado y todo. No quiere decir que el otro sea malo, después ni siquiera hablamos de él. Te digo que el otro es solo del comercio y no del capitalismo. El capitalismo y el comercio no son lo mismo. Pero de eso vamos a hablar después. Es decir, ¿por qué el de las drogas? Porque entra, y por eso me sorprende que después defienda a Hegel, como decía él, defienda a Spinoza, me sorprende tanto, porque entra también, no sé si es un rapto de genio, una que te viene así a la cabeza toda brutalmente una idea, y no vi ni libro mejor que ese. Además fue uno de los libros que a mí me convenció. Miguel Ángel, ¿sabes dónde lo escribe? ¿Sabes qué? ¿Dónde lo escribe? Creo que lo escribe en la cárcel, ¿no? Lo leí después. Claro. Y lo escribe sin notas, o lo escribe de mala manera, después lo rehace bien. Entra con notas en la celda de castigo. Yo tengo la edición ya de la de Espasa, la que hizo después ya con notas debajo. Pero que es un libro tan potente, en el sentido que explica cómo, primero, que esto no estaba prohibido. Cómo después el Estado llega y prohíbe todo eso. En la ley Hardison, además, la explica casi por un tratado de políticas públicas, como los lobbies se meten allí, presionan y hacen todo aquello y prohíben la infame ley Hardison. Cómo lo cuelan en el Tratado de Versalles. El IRPF. ¿Cómo lo cuelan por la puerta de atrás en un tratado de guerra en la prohibición general de las drogas, que había sido rechazada años antes por todo el mundo? Y cómo se mete todo eso, y cómo todo eso causa toda una serie de disfunciones sociales, económicas, políticas derivadas de esa prohibición, incluida, por ejemplo, el fenómeno del yonki, que habla tanto su padre, y en general toda la muerte, destrucción, guerras, mafias, todo cosas que crea todo eso. Es un análisis puramente austriaco. Es decir, cualquier intervención social por la fuerza genera efectos que distorsionan la vida social en otros ámbitos. Sea esta intervención cataláctica, esto es intervención en el sistema de precios, sea praxeológicas, en el sentido de regular las conductas del ser humano. Y es que lo vi también, además cuando empieza a hablar de la farmacracia, ¿no? Es un concepto que usa también Thomas Sachs y otros autores, ¿no? Él era el traductor de Thomas Sachs, sí. Muy buena. Entonces, cuando usa de la farmacracia, que ese poder estatal, ahora en vez de ser un poder, digamos, que nos gustaba para mantener la seguridad, un poder que nos domina para mantener la salud. Todas las regulaciones ahora no son en nombre de la seguridad. Es que el Leviatán, que también tradujo. Cambiaron la sotana negra por la bata blanca, eso claro, que decía. Es un poder de los médicos, la farmacracia, como tiene otro nombre también, ¿no? Es decir, como antes se justificaba por nombre de la seguridad. No, el Estado está aquí, el Leviatán, que también tradujo su padre, está aquí para que no nos matemos unos a los otros como lobos, ¿no? No, ahora estamos aquí para defender nuestra salud. Hay un concepto normativo, un criterio correcto de lo que es salud, que es un tema que habría que entrar a profundizar, porque la salud no es un concepto enteramente objetivo, sino que es un concepto subjetivo. Claro, protegerte de ti mismo. Tú estás sano para algo, no estás sano. Yo puedo estar sano, pero yo, por ejemplo, yo ya no puedo subir una montaña. Para eso ya no estoy sano.
estoy sano, si tengo que aún ando por ahí, aún puedo. No, ando por ahí, aún puedo comer y beber y tal. Pero la salud, vas, te dedicas a subir montañas o te dedicas a caminar, no, ya no puedo, ya no estoy sano. Pero estoy sano o enfermo, no, yo estoy bien. No, estás sano porque lo sabes. No, estoy bien porque estoy bien para mis cosas. Siente, claro. Para mis trabajos, de momento estoy bien. Aún puedo leer un libro, aún puedo hablar y tal, aún puedo escribir algo de vez en cuando. Aún tengo esa capacidad. Pero si me dices, para correr por ahí, no estoy sano. No estoy sano, además no tiene arreglo. No estoy sano, ya voy viejo, gordo, decrépito. No valgo gran cosa. Pues el concepto hay que analizar. Me gustaba mucho cómo lo trata su padre. Pena que no profundizara más. Pues digo que ese libro tiene una potencia. Y a mí, yo lo cogí de muy joven. Ese libro ya con 30 años o así. Y sin ningún interés en la... No, yo nunca tuve interés en la droga. Fernando tampoco... no tengo un interés ninguno, ni recreativo ni nada. O sea, no tengo ni siquiera curiosidad. O sea, no es una cosa que me llame. Lo de la creación de las religiones también, ¿no? O sea, la hostia farmacológica. Bueno, claro, que tiene estas cosas así. Bueno, que es esa idea de que... Bueno, de hecho, bueno, la religión cristiana... Cristo tiene una relación con el alcohol, se reencarna en alcohol, que no es, y supongo que no es buscado eso, es buscado. Es buscado, por eso digo. Siempre la religión es una, y después cuando el Estado se empieza a meter, en los años 20, en los años 30, además no es tan vieja la prohibición, es de los años 20, después de Versalles. Y cómo el daño que hice, cómo hay mafias, narcoestados, todas estas cosas, que es que no sé qué, ver toda la policía corrupta en todo el mundo por ese tipo de cosas. Entonces, ¿eso a qué se debe? Es una cosa que era absolutamente inofensiva. Después, lee el libro de él y historia un poco, ves que en cualquier tienda de Orense se vendía opio, en cualquier tienda. En los años 10 siempre no había opio, era tienda de ultramarinos. Y ve usted los anuncios del ABC, ya no hablando de prensa así subversivo, de la Casa Bayer. Tengo un archivo también de eso. No sé si lo... Heroína Bayer, para la mejor niños. para los niños. Sí, para niños, para quitarles la tos. ¿Qué? Sí, No, es que era así, y además unos niños como muy repollos, no eran niños así, John. Porque es un jarabe para la tos. Lo que pasa es que se criminalizó y se toma el principio activo, que creo que a lo mejor le faltaba un poco. Se crea el principio activo y la cocaína, el Papa anunciándola. Sí, el vino, aquel... Porque él no se tomaba esnifando, se tomaba en forma de vino, o como Coca-Cola. Coca-Cola de verdad. ¿Qué? Coca-Cola. Claro, pues todo eso se prohibiza, igual que el vino, igual que el alcohol, y todo degenera. En Estados Unidos pasan a beber alcohol de madera. Aquí en los años 50 en Ourense hubo algo parecido. ¿Saben lo que es el metil? Sí, quedarse ciegos. Pues en Estados Unidos era todo lo que bebía la gente, porque no había alcohol normal, había que hacer alcohol de madera, y había que hacer todo eso es lo que lleva a la prohibición. Después todo el daño, estas mafias, drogas, gente arruinada, la vida se arruinada por una cosa que se puede comprar en una farmacia por unos céntimos. Y además que no generaba problema ninguno de abuso. Hasta que se prohibió. Pero repito, pero no fue curiosidad, no consumo ni tengo interés en consumir eso. Porque mi forma de vida es como muy estética, soy muy de trabajo y de ahorro y así, no soy de... Sobre todo, no me gusta la droga porque cuesta dinero, entonces gastar a mí no me gusta. ¿Qué efecto trajo la prohibición? Porque en Estados Unidos, después de prohibir el alcohol con la ley seca, es cuando empieza el income tax, ¿no? Bueno, es que la ley seca. El IRPF, ¿no? La ley seca es, siempre que se habla de las leyes contra las drogas, es el botón de muestra. El lugar donde miras y dices, esto es lo que sucedió, el noble experimento, fueron 13 años. Y lo único que consiguió es lo que contaba Miguel Acho ahora. Es decir, que la gente viviese en speakeasies, bebía matapatas esencialmente, y que se hiciese rico Al Capone y compañía. Y unos cuantos políticos corruptos que lo consentían. Hay una muy buena serie de televisión de HBO que se llama Boardwalk Empire, que está hecha o ambientada en la época de la prohibición. Y se ve que todos los políticos de Atlantic City son quienes trafican con el licor y que corre por todas partes, a pesar de que durante esos 13 años estaba prohibido. Algo tan simple como tomar vino, tomar whisky. Fue levantarse esa prohibición. Ojo, que en Estados Unidos sigue habiendo condados secos. Es decir, donde no se puede vender alcohol. Pero ahí hay una cosa. Y es, si te fijas, con la prohibición de las drogas, nos hemos desviado un poco, Jorge, pero creo que merece la pena. Con la prohibición de las drogas, lo que buscaron era que fuese mundial. Sí, mundial. Porque si vemos la ley seca en Estados Unidos, levantan la Volstead Act, la derogan, pero dicen, bueno, ahora el condado que quiera serlo, que lo sea.
Si en este condado solo hay unos devotos religiosos que consideran que eso es un pecado insoportable, bueno, pues adelante, que dentro de este condado no se puede beber, pero bueno, el condado de al lado, que lo tienes a 10 kilómetros, puedes beber. Es como si aquí se pudiese prohibir eso a escala municipal. Bueno, pues si no me dejan beber, qué sé yo, en Carballiño, pues bebo en Orense. Pues sí sucede, hay distintas leyes de gasolineras. Pero con la ley, las leyes antidrogas, la clave era su aplicación global. Es un experimento de esto de hacer algo que sea para todos, en el que no haya escapatoria posible. De hecho, se han empezado a abrir en los últimos años, respecto a estas legislaciones contra las drogas, una pequeña grieta con estas leyes que están permitiendo, ¿no? Y no medicinal, incluso recreativo, como es el caso de Uruguay o de algunos estados en Estados Unidos como Colorado. Pero claro, esto ha costado, ¿cuánto? 80 años. ¿Y cuántas vidas? ¿Cuántas miles de vidas? Luego, otra cosa llamativa. Se prohíbe unas drogas, pero otras drogas, como puede ser el tabaco, como puede ser el alcohol, ojo, como ya sabes, el alcohol puede ser muy destructivo. Es la más dañina. Extraordinariamente destructivo. Están permitidas, incluso alentadas, y tienen... subvencionadas sí. En muchos casos, el vino, tal. Aquí en Galicia, pues hay denominaciones de origen, que entiendo yo que la gente Ribeira Sacra, qué sé yo, Albariño, se sentirán orgullosísimos, como pasa en La Rioja o en Ribera del Duero. Lo mismo con las cervezas en ciertos lugares de Europa, en Alemania o en el Reino Unido o en Bélgica. Bien, esto se contempla, no estoy diciendo que haya que prohibir el alcohol, ni mucho menos. Se acepta, pero en cambio otras no. Es decir, es prohibir, y esto lo explica muy bien tu padre en esa obra, es vamos a prohibir una parte de la naturaleza mientras dejamos que la otra tenga curso legal. Que es la cosa más por intereses no se sabe muy bien, porque al principio no se ha creado todavía el interés crematístico. Es decir, las mafias aparecen después. Es por puro y simple puritanismo. Hagamos un salto y filosófico, Miguel Ángel. Mi padre decía cruzadas que triunfan fracasando. ¿Dónde quedó la magia? ¿Las brujas se fueron desapareciendo país por país? Las brujas, pues hay mucho debate al respecto. Las brujas forman parte de lo que decía Max Weber, del desencantamiento del mundo. Y que el mundo ya no, por desgracia, yo cuando era pequeño no había aquellos tardos, aquellas cosas así. Ahora en el mes de Santos los niños no podíamos entrar en el cementerio, cogíamos el aire, las cosas todas que había. No sé si se acuerda la gente de antes, de todas las costumbres que teníamos los niños de antes, había un montón de supersticiones. Y ahora el mundo, cuando una cosa se perdía, nosotros en mi zona teníamos los tardos, que era una especie de duendes que movían las cosas. Entonces era como un mundo mágico. Yo en el mundo de mi infancia, ya es una tardía, ¿no? Pero en un mundo mágico, estaba lleno como de seres así. Pero me refiero a la Inquisición. Ya, pero digo, que después cuando llega la racionalización, la bruja también desaparece como todas estas cosas. En susurros. Parece como otras cosas, todo es la ciencia, todo es la racionalidad, la ilustración. Ya, pero murió mucha gente en la hoguera y mucha gente estaba convencida. Depende de las zonas, aquí en España no tantas, ¿eh? No. Precisamente, y eso también no es por defender, fue la Inquisición que las defendía. Ya, pero la magia... Que no las quemaba, que las quemaba era una costumbre más, como más de linchamiento. Y hay muchas razones para que lo explican, ¿no? Pues había que buscar un chivo expiatorio para una enfermedad. Pero no era, la Inquisición como sería mala, pero era racional. Decía, no, esto no es así. Entonces, normalmente no aceptaba estas cosas. De hecho, las quemas de brujas son en el norte de Europa, no son en España. En España quemaríamos otras cosas, pero no brujas. O sea, no al mismo nivel que en otros países de Europa. No, aquí se quemaron muy pocas brujas. Bueno, se repite siempre lo de Zugarramurdi. No hay que quemar ninguna, no estoy diciendo eso. Se repite siempre esto de Zugarramurdi en el País Vasco porque fue casi la única que hubo de cierto tamaño, de persecución de caza de brujas. La Inquisición era un órgano burocrático y como tal se justificaba. Lo importante era el procedimiento. Pero bueno, esto se ajusta al procedimiento, no se ajusta al procedimiento. Y mandaban a un tipo que miraba y decía, bueno, en el fondo son gente ignorante que vive en un valle del Pirineo, pues me envía usted un misionero, un doctrinero que les explique que no, que para combatir al diablo y a los espíritus malignos hay que hacerlo de esta manera, y así es como se solucionó lo de las brujas. Gracias precisamente a la Inquisición. Lo mismo sucedió en Italia, ¿eh? En los países católicos hubo menos incidencia de las brujas, porque habían burocratizado la represión religiosa. La habían organizado y centralizado en torno a una institución que era la Inquisición, cosa que no sucedía, por ejemplo, en la Alemania protestante, donde cada iglesia y cada pastor tenía su propio... Mi padre decía que la DEA
es el mayor traficante de drogas. O sea, es impune la asociación, o sea, la organización norteamericana que persigue las drogas, tiene derecho a pagar a soplones, tiene derecho a vulnerar las leyes como posiblemente lo pudieran hacer allí en aquella época. O sea, con la Inquisición, la gente que quemaban. Sí, no era estatal. Bueno, pues tiene un. A ver, la cuestión es que era un mal que desapareció. Por eso, cuando digo que el libro de las drogas es el más potente, porque es que cuando su padre describe la DEA y estas cosas, está describiendo cómo funciona un Estado internamente. Exactamente. Banda de ladrones que critican, prenden a la droga. Corrupción. No, banda de ladrones, digo que. Banda de ladrones que critican al que vende las drogas, pero después se lucran de ellas. Hombre. Y no solo eso, es que las usan para financiar guerras. El policía tenía 25 millones en casa. Pues por eso estoy diciendo. ¿Y cómo se financia todo eso? Pues con pobre gente que tiene que pagar sobreprecio por tomar porquería. Es decir, pero que explica muy bien el funcionamiento. Pues digo que me extraña que después con Hegel y estas cosas todas, que Hegel la racionalidad, el absoluto, estas cosas todas. Pero eso vino antes, su formación hegeliana. Pero me parece que él no después defendía así otra cosa, pero no, yo creo que no supo extrapolar lo que eran las drogas a otros ámbitos. Parece que el problema de las drogas, que lo explica perfectamente, lo circunscribe solo al caso de las drogas y no lo ve a cualquier otro sector. Otra cosa, por ejemplo, que me acuerdo que él dejó incompleta y que seguro que alguien del público lo ha oído, es que quería escribir sobre la ley de violencia de género. Y lo dejó. A él le encantaba meter la mano en los avisperos, ¿no? Todo al final, sí. Bueno, pues como muchas veces cuando quieres prohibir algo, lo publicitas en vez de eliminarlo, ¿no? O sea, creas el efecto contrario. Sí. Pues, por ejemplo, la ley de violencia de género, en vez de reducir las muertes, las ha aumentado, ¿no? Pues entonces las drogas, cuando las prohibimos, aumenta el consumo. Las brujas, cuando las perseguimos, aumenta el número. Y cuando las dejamos en paz, pues dejan de ser un problema. Sobre todo porque la definición de bruja o de droga es cambiante. Totalmente, es el miedo del momento. Es que después, estoy recordando al libro de su padre, un libro de Bruce Benson, que se llama Justicia sin Estado, que explica lo que está explicando su padre antes que él. Pues digo, qué pena que no, pero que Bruce Benson ya tiene una formación más austríaca que la usa. Entonces lo que hace es aplicar lo que dice, más o menos lo que dice su padre a otros ámbitos. Dice que muchas veces los aparatos burocráticos del Estado tienen interés en prohibir cosas, porque si prohíben cosas obtienen renta de esas cosas. Claro. Benson pone el ejemplo de la prostitución. Muchas veces la prostitución está prohibida. ¿Y quién protege a los prostíbulos? En muchos países. ¿Quién protege el tráfico de droga en muchos países? En general, ¿quién protege el juego en muchos países? Por eso digo, pero es que él lo ve como una teoría general. Yo creo que su padre ve que en la droga, que es un sector que él conoce, opera ese fenómeno y dice, no, es que solo en la droga y solo son los... La prohibición de las drogas es fruto de parte de puritanos, pero parte también de colectivos feministas y parte de colectivos estatistas, que no fue un fenómeno simple, ¿no? Hubo una alianza, ¿no? Después estudió el traficante y el pastor Batista, que son los dos que se juntaron para prohibir todo eso. El traficante, obviamente, cuando prohibimos la droga, cualquier economista sabe que eso opera como una subvención, en el sentido de que eleva artificialmente el precio, o sea, aumenta los márgenes de beneficio del vendedor. Por el adulterante. ¿Qué? Por el adulterante. Claro, pero digo, pena que eso no lo aplicara no solo a la droga, que lo aplicara al urbanismo, que lo aplicara a muchas cosas, y verían que los mismos fenómenos que estudia la droga, o en la compra de cosas públicas, por ejemplo, la compra de armamentos, o la compra de material, cómo esos fenómenos quien le explica la droga se aplican también a muchos otros ámbitos. Y eso es el fallo que le veo yo. Pero sus intuiciones son brutales. Es por eso digo que es el libro que más me gusta en ese aspecto. Bueno, esas intuiciones son las que le llevaron a hacer ese viaje a lo largo de los 90 que concluye con Los enemigos del comercio. Sí, pero ¿qué pasa? Que él nunca reniega del Estado. Y yo lo leí bastante, su padre. Pues pero es que Bastos no reniega en el sentido de que... Él dice el Estado es inocente, lo que no es inocente es el gobierno. Claro, algo así, como el Estado como es un conjunto de inerte. Y que el gobierno es... Pero el problema es que si empieza uno a buscar a ver cuál es el... Como dicen, no, es que ahora la democracia degenera, no sé qué, no sé cuánto, estamos en una etapa mala de la democracia. Kim Schneider, Anne Applebaum, se mueren las democracias. ¿Cuál fue la edad de oro? ¿Cuándo estuvo bien? No te enfades. ¿Qué? No te enfades. No me enfado.
¿Cuándo estuvo bien esto? ¿Cuándo fue la edad de oro así del ser humano? Fue degenerando, edad de oro, edad de plata, aquellas cosas de... No. ¿Cuándo fue bien? A ver, ¿cuándo funcionó bien esto? Por eso digo que parece como una edad como inocente y que se pierde y que estos malvados que están ahora que son así, ¿no? Yo creo que forma parte de la lógica. Bueno, él tiene muy claro luego, después de lo de la droga, buscar quien ha dicho que la propiedad privada es un crimen y el comercio su instrumento, ¿no? O sea, que es algo parecido también. O sea, la propiedad privada también se ha perseguido, igual que se ha perseguido... Sí, por supuesto. Y el comercio. Claro, y la autonomía personal, ¿dónde queda? O sea, hay gente que prefiere las seguridades de... la certidumbre de la seguridad a las incertidumbres de la libertad. Sí. No, y el comercio está muy bien. Además, cuando... Yo no estoy hablando demasiado, igual que de hablar. No, a mí me gusta escucharte, Bastos, y no puedo hacerlo muy a menudo. ¿Libertad o seguridad, Miguel Ancho? No. La libertad, además, no son compatibles. No son compatibles. Normalmente acostumbran a ser las dos cosas. No es una opción. Que a veces se vende como una opción, yo creo que falsamente. No, es eso, quiero decir que cuando habla de estas cosas, de libertad, seguridad, de las certidumbres y estas cosas, no lo veo yo. Es donde a ver, por ejemplo, él defiende el Estado social, que es una cosa de... Además lo defiende bastante avanzado, porque cuando estaba Ciudadanos, yo creo que llegó a un momento que así que le gustaba Ciudadanos. Y él nunca recibió un euro de un partido político. Él ya había escrito Los enemigos del comercio. Yo de un poco lo sigo. No, a lo mejor, claro, usted lo conoce más y sabe sus opiniones privadas, obviamente. Era socialdemócrata liberal, ¿no? No se definía. Solo conozco las publicadas. Entonces yo una vez le vi una entrevista que él defendía como una especie de socialdemocracia liberal o algo así. Eso es lo que si leí yo bien lo que decía. Sí, exactamente. En una entrevista publicada. Exactamente. ¿Claro? Pero es que por eso digo que él ve unas cosas pero no ve las otras. Es decir, parece que no es como no yo creo que no quiere, más que yo creo que él sí que lo ve. Él sí que lo ve. ¿Quién quiere verlo todo? Él quiere verlo, pero no, o sea, él lo entiende, pero yo creo que como que no lo quiere aceptar. Es decir, que eso que tanto le gusta opera de la misma forma en la educación, en la droga, en el Estado social y opera, por ejemplo, en el ámbito de la seguridad. Hay una evolución en su pensamiento también. No son como compartimentos estancos. Va cambiando. Claro, yo creo que al final se va dando cuenta. Cuando opina de esas cosas o dice estas cosas, ¿no? Y por ejemplo, ¿dónde le veo yo? Pero digo, las drogas es brutal. Luego, Caos y Orden también me consta que Caos y Orden te gustó cuando lo leíste. Caos y Orden, el libro sobre la complejidad. Me gustó, bueno, aparte con los dibujitos que tiene de fractales, que son... No, es un libro muy bonito. Te quedas hipnotizado. Pero claro, la idea, por ejemplo, yo no había pensado nunca en la fractalidad. Esa subjetividad que mete él, decir, no, es que la medida no es medida. Además, si lo recuerdo mal, para mí un metro es un metro. Pero si va al Caracol, o sea, para mí era una playa. Si voy a una playa, para mí un paso es un metro. Pero si va a un Caracol, no es un metro. Para un Caracol son 500 metros. Porque el Caracol tiene que subir, bajar y cosas por el estilo. Entonces, y cuando hace los fractales, es decir, que la distancia o la medida depende de quién lo mida. Exacto. O sea, nosotros usamos una medida objetiva humana. El metro, el litro, el kilo, estas cosas que tampoco cariño le tengo. No. No. Pero usamos medidas objetivas, pero son medidas como que son reales. Este tipo de medidas no, que no es así. Claro. Depende de quién lo mida. Claro, si mides el relieve, si hay viento... Hablamos hace un mes, el metro de montaña no es lo mismo para el buey que el metro de llanura. Claro. Y para el humano tampoco. Trabajarlo no es lo mismo de trabajar ni subir ni recorrerlo. Y recorrerlo. Entonces, claro, pues eso me interesó mucho ese libro. Claro, es el orden, todos aquellos conceptos de la fraternidad. Es un libro precioso. Además, defiende allí la secesión. Ahí es un poco... él decía, hay que aprender a navegar el caos o caeremos en falso orden. Realmente en el caos, llamamos caos a un orden que se nos escapa, de grano fino. La termodinámica también ahí le apoyaba, ¿no? Con Prigogine y Mandelbrot, sí, que son los fractales que tú veías. Sí. O sea, cuanto más miras una cosa, más compleja se hace. Claro, porque a mí me interesan mucho esos conceptos, también he cogido entonces interés, porque los viejos anarquistas decían que la anarquía es la madre del orden, ¿no? Y solo las cosas no anárquicas funcionan bien. En cambio, las cosas que usted quiere organizar son las que fallan. Y es de ahí donde había yo el chip para el anarcocapitalismo. Porque el anarcocapitalismo básicamente dice, hay sistemas ordenados en el mundo, por ejemplo el sistema de mercado, que es un sistema absolutamente ordenado.
Es decir, que usted puede traer un producto de Alibaba o de Shein, que compra la gente moderna ahora, ¿no? Que compra en Shein, hace unos clics allí con una tarjeta y le traen unos días, le traen a lo mejor de China, le traen cruzando 40.000 fronteras, le traen el producto y allí lo tiene. Y seguramente para hacer ese producto trabajó a la mitad de la tierra para hacerlo. Y eso es un orden anárquico, porque no está sujeto a la soberanía de un Estado. Y el producto llega, se fabrica, lo fabrican entre millones de personas y llega y lo hace. Querer intervenir eso, querer ordenar eso, es cuando genera el problema. Porque no, es que el precio que le ponen está mal hecho, la calidad que le ponen está mal hecha, o hay que hacerlo en tales condiciones, a tales horarios. Cuando lo intenta usted regular por personas que saben menos, distorsiona todo ese orden, ¿no? Y fue ahí donde vi todo eso. Y yo, después Proudhon, en alguno de sus, no recuerdo cuál fue, es decir, la anarquía es la madre del orden, no la hija, es decir, es la que crea el orden. De hecho, las cosas ordenadas son las que funcionan anárquicamente. Estos días estuve con esto de la Dana, me escribió hablando de los voluntarios, y si no, que funcionaba bien es lo que estaba desordenado. Lo que funcionaba bien es el voluntario, yendo cada uno a su lado, mirando dónde podía ayudar, y yo ahí punto no tenía que seguir ni un esquema, ni seguir ni una orden, ni una burocracia. Y al final entre todos consiguieron hacer todo eso. Pues que un orden de mercado, en el sentido de que la maravilla que es llegar a Orense por la mañana y que haya de todo en la tienda. Cosas que nunca apreciamos. Es decir, vamos a ver, hay 40.000 tipos de botones, hay 40.000 tipos de tornillos, hay 40.000 telas, hay 40.000 colores, que si blanco roto, que si azul pitufo, ¿no? Si color butano, no sé cuál. Pero y ahí están las tiendas llenas de comida. Y porque no estás en el economato. ¿Cómo? En el economato soviético no hay tanta variedad. Es que ni siquiera eran capaces de hacerlo. Claro. Pues digo, qué maravilla. Eso cuando fue el planificador ruso, un presidente ruso, y vio Londres y fue a las tiendas y vio que había las tiendas llenas de cosas. Sí. Nueva York le pasó. Sí, y le preguntó, ¿quién es el planificador de esto que lo quiero contratar yo? Es que precisamente las tiendas están llenas porque nadie da la orden. Cada comerciante, cada tendero dice, a ver, mi gente que me quiere, pues quiere peixe sapo, quiere, no, balizas, quiere tal. Entonces yo le voy dando. O quiero tal carne que se vende aquí de buey, o se vende carne de tal, o aquí la fruta que se vende. Además conoce las peculiaridades locales. Pues ahora es el tiempo de Santos, hay que hacer grelos, o hay que hacer castañas. ¿Qué planificador sabe las peculiaridades locales de cada zona? ¿Cómo se puede planificar eso? Es decir, en mi casa comemos determinados tipos de chorizos que son poco propios de la zona, que los comemos allí, y eso qué planificadores. No, es que hay que mandarle 40 para ir para la Buciña, que no soy yo, ¿no? No existen los fallos de mercado, entonces. No existen los fallos de mercado. No. ¿Qué sería un fallo de mercado, Martín? Pues los monopolios, la situación de los monopolios. Ahí está otra vez lo mismo. El fallo solo existe si tienes un modelo ideal. Quiero decir, si cogemos la Venus de Milo o el David de Miguel Ángel, que son así estatuas hechas incluso matemáticamente, sin el estilo de esto que le gustaba a su padre, ¿no? Es decir, que eran estatuas matemáticas, es decir, que la cabeza, el tórax, las piernas son perfectas, el rostro simétrico, ninguno de sus rostros es simétrico, siempre es una parte distinta de la otra. Tienen una pierna que es unos milímetros más larga que la otra, tienen una oreja un poquito más grande que la otra. Nadie es perfecto, nadie es simétrico, pero esas estatuas son simétricas, son perfectas. Entonces, si cualquiera de ustedes los comparo con ese modelo, tienen fallos. Pero es que esos modelos no existen. Son así, es el modelo de competencia perfecta, de mercado perfecto, un modelo que no existe. Entonces el mercado no puede tener fallos porque no existe esa perfección con la cual comparar. Hay el mercado que hay, punto. Igual, que cada uno salió como salió, o sea, si salimos, todos podemos andar a checar. Es que es lo que hay, es un fallo de mercado. Y aparte, si hay monopolio es que no hay mercado. Piensa que el único monopolio factible es el que consagra el Estado, la administración. Monopolio era lo de correos antiguamente. Monopolio es lo que te dio Renfe hasta hace 3 años. Eléctrica española. Eso es un monopolio de verdad. Sí. Pero Miguel Ancho, tienes mucha razón ahí, y creo que mi padre estaba muy de acuerdo contigo en que la gente piensa en utopías y no se da cuenta de la realidad. Sí. La realidad a veces no es lo que te gusta, quieres pensar en un mundo ideal, pero ese mundo ideal no existe.
Es que no podría Es existir. fantasía. Claro, y de hecho además es cruel pensar en la utopía. sería forzar la naturaleza humana. Claro. Además, es como tienes tú. Parece que yo leo Como mucho a ti te utopía. apetece que sea. ¿Sí? Que no, A mí no. El que hace la utopía, digo, como Yo soy- puede ser Campanella o Tomás Moro. O sea, Sí, la leí todas. Bueno, porque me gustan mucho. La última que leí fue Cristianópolis, de André. Pero me gusta Pero no mucho existe eso. El pensamiento. No, es que sería terrible. Primero, no habría mejora. Ya estamos. Lo perfecto no podemos mejorar nada. Tenemos que ir siempre. Eterno retorno. Y además, no hay aprendizaje. ¿Para qué vamos a aprender nada si ya estamos en lo más perfecto? Ya estamos. ¿No? ni discutimos. Claro, entonces ni discutimos, ya todo está bien hecho y así. Entonces, y el problema es quién define eso y qué es la perfección. Entonces ese es el problema. Y no vemos las maravillas que tenemos todos los días, a todas las horas. Repito, fíjese la maravilla que mañana se levantan a las 6, tienen el periódico allí, la región ya listas, tienen su café, sus croissants, tienen sus carnes en las tiendas, hay gasolineras, si le pinchan una rueda hay repuestos. Que claro, no se dan cuenta de eso. Nadie planificó todo eso, pero en cambio están ahí todas las mañanas esperando por ustedes todas estas cosas en la ciudad de Orense. Mira, pero Y hay de todo, y de todas las calidades, y si no se lo traen en 24 horas. de todo esto sí lo advirtió Escotado. ¿Cómo? Todo esto sí lo advierte en la última parte. Totalmente. Sí, la última parte de su La mano invisible, el laissez-faire, o sea, que no, la intervención económica siempre deriva en efectos indeseados. O sea, es mucho mejor dejarlo libre, Claro. solo para que te marquen los precios el propio mercado, que tú decir, Es que el precio es otra maravilla. Es una señal. Es que hay muchas señales. Además, no hay un precio solo. ¿Cuánto cuesta una cerveza? ¿en el desierto o aquí? En el desierto aquí o aquí en Orense, aquí ahora o por la noche en O en la un Antártida. restaurante, en un bar. ¿Cuánto cuesta en Barbadas, por ejemplo? ¿Cuánto cuesta en cada sitio? ¿Cuesta igual en un supermercado que en un bar elegante? La cerveza es la misma, pero tiene miles de precios. Exacto. Entonces, ¿cuál es el precio correcto de ese bien? ¿Y cómo alguien puede osar decir cuál es el precio correcto de ese bien? Bueno, esto lo estamos viendo ahora, Miguel Ancho, con el tema de la vivienda. Un ejemplo clarísimo, que la intervienen cada vez más, generando disfunciones sistemáticas y, en fin, alquilar una vivienda en casi cualquier parte de España es prohibitivo. Sí, y a veces casi hay que hacerlo en negro. Que pase casi. Porque si sigues la ley, a lo mejor ni te la alquilan. A ver, yo no lo sé, pues a mí me cuentan que hay contratos que se hacen así por abajo, por debajo, y en B, y así. Pero que estamos diciendo, quieres intervenir, ¿qué consigues? Mercados negros. Y cuanto más intervengan, aún sería más duro el mercado negro. Claro. Sí, pero consiguen hacer pensar que ese mercado negro se puede acabar con él. Es decir, Si tú lo generaste. ya lo han generado ellos, pero cuidado, a pesar de todo, seguimos teniendo un mercado negro, pero vamos a acabar con él. El mercado de trabajo, por ejemplo. Cuanto más lo regulas, más gente hay trabajando en el mercado informal. Y no lo terminan de ver. Esto también lo vio tu padre, especialmente en Tailandia. Exactamente. Porque para él eso fue un viaje me de acuerdo, descubrimiento. me acuerdo que estábamos en una urbanización y eran muy caras las casas, los condominios, y le dijo al tailandés, uy, ¿usted no ha pensado en que soy el único inquilino de las 20 casas, tiene 19 vacías, que si a lo mejor baja el precio, alquila más casas? Y dijo, yo bajar el precio, nunca. Prefiero tener 19 vacías que bajar el precio. Entonces, mi padre no lo podía entender esto directamente, ¿no? O sea, aquí en Occidente no se puede entender. O sea, si tienes 19 casas vacías, bajas el precio, se desalquilan. Pues el tailandés esto no lo entendía y estaba él solo en todo el condominio. Y ahí es donde surge un poco por qué la verdadera riqueza es educación. No es piedras preciosas, no es petróleo, no es un clima maravilloso. Bueno, educación en sentido común. Sentido común y Aplicar, que adaptarse. es lo que falta muy a menudo, sentido común, aplicar Mirar la cosas, realidad, no preverla antes, ¿no? aplicar formas de pensar que tiene mucha gente analfabeta y que no tienen tipos con 3 carreras, 2 másteres y un doctorado. Es decir, que la educación, si entendemos educación por educación formal, no necesariamente es garantía de nada. No. Es decir, el partido más intervencionista de España es Podemos o Sumar y están llenos de doctores. Se refería a educación, pues eso, a lo de pedir perdón en el metro. Bueno, eso es no sé urbanidad. qué, Eso es urbanidad, exacto. ¿vale? Es distinto. No, la educación es que estés
caray, que sepas ver el mundo como es, no como te gustaría que sea. Que puedas acceder a la información también y que Sí, pero que no te y pelees. libertad. Pero que no te pelees de con la realidad. oportunidades. No, Las que cosas no son te como inventes. son. Exacto. Puedes querer transformarla y está bien, los seres humanos venimos transformando la realidad desde nuestros orígenes, pero partiendo de la realidad, no de una construcción falsa de la realidad, de un deber ser, de esa imagen fantasiosa de la que hablaba Miguel Ancho ahora. ¿Tú qué harías si tuvieras 20 casas y 19 sin alquilar? Depende del país. ¿Estás en España? Hombre, pues teniendo en cuenta cómo se ha puesto el alquiler y que me las pueden ocupar y que no se vayan, igual las dejo vacías. Eso es un fenómeno nuevo que en Tailandia no pasa. Es que para que veas la capacidad que tiene la administración de modificar el comportamiento del mercado. Digo, mucha gente tiene, y me consta, que tiene viviendas vacías, de su padre o de sus abuelos, o una vivienda en la costa, y no las alquilan porque saben que la pueden perder. Claro. Y es porque Es un fenómeno relativamente reciente esto, ¿verdad? Hace 10 años no había los ocupas. En España sí, digo, pero que la idea de cargarse ciudades mediante leyes de alquiler enloquecidas es muy antiguo. Y bueno, aquí en España tuvimos la famosa renta antigua durante mucho tiempo, que devastó los centros de las ciudades. Tú veías en Madrid, en la calle Preciados, el mismo centro de la ciudad, una tiendita que estaba siempre vacía con dos señoras que vendían bobinas de lana. Bueno, ¿esto cómo pueden pagar el alquiler por eso? Bueno, pues de renta antigua y están pagando... Y no les hacían reformas. Están pagando 25 euros. Y aquello que estaba que se caía, ¿no? Me acuerdo que... Esto fue una medida típicamente, bueno, falangista de los años 40. Miguel Ancho, entonces dejamos las cosas que se expresen por sí mismas, no hay que controlarlas. No, el ser humano es consciente, las cosas no se expresan solas, ¿no? Los mercados o cualquier otra institución no funciona solo, es la mano invisible, es muy mala metáfora. Funcionan las personas, cada una buscando libremente intereses propios. El individualismo. El problema, el debate es qué intereses propios son los correctos y qué es lo que hay que buscar. Y ahí está el debate grande, ¿no? Por ejemplo, a su padre le gustaba mucho la idea de crear personas útiles en la educación, que es una cosa que a día de hoy se olvida. Es decir, que una persona que está muy bien creada tiene que ser trabajadora y tiene que producir algo que también satisfaga a los demás, no es solo satisfacerte a ti mismo con tus caprichos y tus gustos y después pensar que los demás tienen que comprarte tus caprichos y tus gustos. Lo que hagas tú tiene que contribuir a que mejoren los demás, a ser útil a los demás, a aportar algo a los demás y que la gente después pues de trabajar contigo pues haya obtenido algo, ¿no? Y eso es lo importante. Y hoy en día se olvida esto. No, tienes que realizar. No. Pinto cuadros y nadie me los compra. Sí, a ver, me explico. Tienes derecho a realizarte y hacer lo que tú quieras y estas cosas así. Pero también tienes que contar que los demás no tienen por qué estar contentos con tu realización. Que tienen que también aportar algo a los demás y después realizar, que no solo las cacaos, que no sé qué, tengo derecho a estudiar lo que sí, tienes derecho a trabajar y después que los demás no te compren tu trabajo. Claro. Es el correlato de ese tipo de cosas, pero esa idea de generar personas útiles, que sean productivas, que sean laboriosas, que sean trabajadores, es una cosa que a mí me gusta recordar, pero que hace tiempo que no se recuerda, que no se enseña en la escuela, y me gustó eso, que sobre todo también en los últimos libros. Ahí está el origen de la burguesía, también los burgos, cuando se amurallan, ¿no? Los artesanos empiezan a hacerse gremios y a hacerse fuertes y a poder defenderse de los reyes, del ejército, porque son maestros. O sea, el zapatero es un maestro, el albañil es un maestro, el ebanista es un maestro. Sí, no es. Y esa cosa es muy interesante. Y después, en relación a esto, hay otro aspecto. Cuando hablas de educación, no es la educación en sí. La educación es un bien subjetivo también. No hay educación. La educación lo que importa es el contenido de la educación. No lo que a ver, el que está 10 años en un aula ya sale de allí performado. No. Depende de lo que aprende en ella. Claro. No, porque es así. Otra cosa es determinar que ya hay debates sobre qué deben aprender un niño o una niña. Eso ya ahí no me meto. Pero desde luego no es igual. Yo siempre digo que hubo un profesor de historia que le enseñó el marxismo a Hugo Chávez. Ese señor haría su trabajo, pero ¿cuánto daño hizo ese señor? O el sacerdote que le enseñó el marxismo a Stalin en el seminario. ¿No? Vale, no. No, cuidado. No estoy criticando a los profesores. Estoy diciendo, igual que hubo ese profesor que enseñaron eso, otros profesores enseñaron a otros señores y salieron gente súper productiva y súper trabajadora. Entonces no es el profesor, es lo que enseña el profesor. Y eso es lo que hay que discutir. Y seguramente una persona con las mejores intenciones precisamente hace un daño terrible con las mejores intenciones. ¿No? Por eso digo que lo que hay que discutir no es más educación o menos educación, sino
¿Qué se enseña en la educación? Repito, a lo mejor lo bueno no es enseñar lo que digo yo, cuidado, no es eso. Más, yo me pondría en un sistema que solo se enseñara lo que digo yo. No es correcto. Pero sí que debe haber cierto debate, y de ese debate, de esa competencia se va saliendo, se va produciendo qué ideas pues pueden ser más, no solo productivas, mejores para las personas, ¿no? Muchas veces pensamos que el conocimiento es neutro y que solo por estar en un sitio ya se aprende. Exacto. Y no es así. Además, si lo que se aprende son cosas malas, el daño aún se multiplica. Si lo que aprendemos son cosas malas en el sentido de que ideologías extremas, racismos o cosas por el estilo, cuanto más educado esté el racista, peor será, no mejor será. Digo yo, no, entonces por eso digo, no, yo no digo que haya unas ideas cuantas, pero digo que por eso habrá que discutir, no poner ya un currículum oficial, claro, es que y que sea obligatorio para todos, sino que haya cierto debate de ideas. Él alucinaba al final de sus años con los móviles, ¿no? O sea, y decía, claro, es que las universidades han sido creadas antes del teléfono móvil. Ahora, ¿tú qué prefieres? ¿Un tío que haya estudiado 5 años contigo o alguien que se haya visto 5.000 vídeos de YouTube sobre algo concreto? O sea, ¿qué prefieres, el título o la sapiencia? Pues mi padre decía que las universidades estaban condenadas a desaparecer. ¿Qué opinas de esto? En el mundo actual, existirán universidades también, claro, en las universidades de artes también se copiado con... No, pero no era mucho más difícil el acceso a la información. Sí, mucho más difícil, porque no había información. Es que no había. Es que antes la gente era analfabeta, sí, analfabeta porque también no había nada que leer. ¿O qué piensa que los libros en la Edad Media, cuando aparece la imprenta, eran baratos? Eran carísimos. Los libros de la Universidad de Santiago están atados con cadenas. Claro. El monasterio. Porque eran carísimos. Una cosa copiada así era carísima. Ahora, claro, un libro que vamos a cualquier librería de viaje por un par de euros, llevamos un montón de libros. Sí. Y muy buenos. Muy buenos. Y en Internet no digamos, que ya los clásicos son gratis casi todos, por derechos de autor. Entonces, si tenemos información es porque no queremos. El problema es, sí, tenemos estas yo también te lo vi a ti, te cita Colmenero una cosa de estas. En el libro de Colmenero hablan de ti, de cuando haces un comentario al respecto de estas cosas también. De que Escotado pudo disfrutar de más conocimientos que Aristóteles, por ejemplo. Es que es así, y claro. es así, sí los adquirió. Es decir, sí adquirió conocimientos, porque cualquier joven de hoy tiene más acceso a la biblioteca británica y tiene acceso a todo y no sabe más que Aristóteles. Por lo menos tiene más información, o mejor dicho, tiene capacidad de acceder a la información. Eso no quiere decir que acceda. Porque para acceder a la información, eso requiere cierta disciplina. Había menos historia que estudiar, yo creo que es a lo que te referías, ¿no? Que Sócrates en su época, pues... Bueno, es que hoy cualquiera de nosotros tiene mucho más acceso a la información que Aristóteles y que cualquier sabio de la antigüedad. Que han pasado 20 siglos, ¿sabes? Y además información cierta. Aristóteles no conocía la mayor parte del mundo, ni la naturaleza de la materia, ni muchas cosas. Que es más complejo ahora el mundo. Hoy es una búsqueda, ¿no? El mundo es igual de complejo. Lo que pasa es que hoy hay más información, claro. Digamos que la frontera del conocimiento la hemos llevado más allá y si tienes interés en saber algo, no tienes más que ir a buscar. Si tienes interés, evidentemente tienes que ponerle interés. Lo que venía a decir tu padre con lo de los móviles es que hoy tienes la Biblioteca de Alejandría, varias veces la Biblioteca de Alejandría en el bolsillo. Claro. Cualquier cosa, llegas, lo buscas. ¿Qué habría hecho Aristóteles si tuviera este aparato? Luego, otra cosa es la glorificación del libro. A fin de cuentas, a no ser que leamos porque nos gusta, no sé, porque nos gustan las palabras, la manera en la que está, porque nos gusta, porque es bonito, porque la poesía, por ejemplo, pues en sí mismo es un arte sensorial. Pero si leemos un ensayo, a mí qué más me da que me lo tenga que leer o que me lo cuenten alguien que eso lo ha leído. Los audiolibros, por ejemplo, tienen mucha fuerza ahora, ¿no? No sé si habéis visto Matrix, eso que la película, ¿no? Se meten una cosa aquí por detrás y aprenden jiu-jitsu y cosas así. Si existiese yo me lo pondría, claro. Sí, pues sería fantástico, me ahorraría un montón de tiempo. Leer es pesado. Implica tiempo, posturas a veces incómodas, especialmente en la cama. Si yo pudiese decir, este libro lo quiero, ya, ¡pum! Ya sé todo lo que quería saber. ¿Has fijado que ha cambiado mucho que ya entre grupos de amigos no se hacen apuestas? Porque tienes el móvil. Entonces, bueno, claro, mañana miramos. Ahora mismo, claro. Se acabó la apuesta. Claro, ahora se puede contrastar la información, hay un acceso que no había antes, incluso saturación. Sí, pero la gente va a estar viendo a los libros de Kant que le gustaban a su padre. Van a mirar que están likes, todos, likes. ¿Qué? Likes. Likes y cosas por el estilo, por eso no sé.
que sí, que yo no puedo renunciar al móvil y a estas cosas, sé que no estoy diciendo que estoy contra ello, yo también, en cierta forma, soy hijo de Internet y buena parte de los materiales los consigo en Internet, si no estaría perdido. Y además consigo materiales que antes es imposible de conseguir, ¿no? El problema es que yo veo que mucha gente tiene esos materiales que tengo yo y no busca esos materiales, precisamente. Claro, y mi padre igual. Está mirando otro tipo de páginas. Yo utilizo Internet para estudiar. ¿Qué? Que son las más vistas, por cierto. Bueno. No, están indexados, eso saben perfectamente cuáles son las páginas más vistas. Miguel Ancho, también estaban más llenos los cabarets que las bibliotecas hace 80 años. Sí, pero digo, no lo digo por mal, digo. Es decir, la cantidad de gente interesada en aprender ciertas cosas siempre va a ser la misma, un porcentaje pequeño, como la cantidad de gente interesada en emprender con una empresa, siempre va a ser pequeña. La diferencia es que en esta época aprender es más fácil, es más sencillo, al punto que, bueno, los traductores han mejorado una barbaridad. Hoy puedes abrir en internet un periódico en ruso, darle a traducir a Google y lees el periódico entero, ¿eh? Vale, no es en un castellano elegantísimo, pero lees el periódico entero. Pronto desaparecerá la profesión. Pero es que ves coreano, que directamente no sabes ni lo que pone, traducir, plas, y te da exactamente, de nuevo, no es una traducción muy elegante, no podrías ponerlo en un libro, pero entiendes perfectamente lo que está diciendo. Caray, esto, no digo hace 80 años, es que esto hace 15 ya era imposible. Yo me acuerdo un día que estaba especialmente feliz mi padre en los últimos años y digo, ¿qué te pasa, padre? Y dice, que he descubierto la palabra que estaba buscando mucho tiempo. Y digo, ¿cuál es? Y dice, mirarse el ombligo. ¿Hay una palabra para eso? Y dice, sí, onfaloscopia. Y eso es lo que hace la gente con el móvil. Y lo miré en internet y es mirarse el abdomen, exactamente. Entonces, con el móvil lo puedes utilizar para aprender o para, esto para los demás o para ti. Nos metería lleno en los predios ya del tema de moda, que es el de la inteligencia artificial, ¿no? Es decir, el tener ya cerebros digitales que piensan con nosotros. Yo, por ejemplo, un robot que te construya tu casa, por ejemplo. Escucha, yo ya utilizo la inteligencia artificial como documentalista, ¿eh? Yo necesito un título, pregunto. Además, ¿sabes qué le hablo? A Gemini. Le digo, dame la producción de acero de no sé qué, pum, y me la da. Todavía no me fío del todo de él y a veces si no me cuadra voy y lo busco, calcúlame esto y lo otro, y me lo calcula. No tienes más que darle a grabar a hablar en el teclado y lo entiende a la perfección y te lo devuelve. Si quieres que además, en lugar de dártelo por escrito, te lo dé hablado, te lo da hablado. Pero yo no creo que sea más inteligente. No creo yo que no supere. Es que no es inteligente. Pero no creo yo que no supere. Eso es una cuestión filosófica en la que no entro. No, pero es que es importante eso. Mucha gente lo da por sentado, yo no lo doy por sentado. Que realmente vamos partes enteras de nuestro cerebro, las vamos... caray, cuántas cosas hacían nuestros tatarabuelos, labores que hoy no tenemos que hacer. Y no solo físicas. Un montón de cosas que tenían que hacer porque no había más remedio. No había otra. Y hoy en cambio lo hacen las máquinas por nosotros. Y esto permite dejarnos tiempo para lo que realmente sabemos hacer. Claro. Es decir, que no hemos vivido nunca en un momento mejor que este. Es decir, eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor es mentira. En términos materiales, sin duda. No, materiales y espirituales. Era muy escotadiano también, ¿eh? ¿Sí? Lo decía. Sí, lo sé. Sí. Por ejemplo, Fernando Sánchez Dragó decía, ojalá nadie hubiera inventado Internet. Y me parecía, pero estás loco, o sea, menos mal que se inventó Internet. ¿Cómo pueden ser tan distintos dos amigos? Le gustaba mucho empatar con esas cosas. Pero hay gente que a Internet le parece un demérito y gente le parece un mérito. Algo positivo, algo negativo. Parece mentira. Es como la invención del fuego. Claro, la imprenta. Sí, ojalá volviéramos a los monjes. Ojalá volviéramos a la Edad Media. A los amanuenses en los monasterios, copiando. Pues ahora fue un salto de gigante aquello. Poder en la Universidad de Santiago, tan pronto como se extendió la imprenta, dejaron de agarrar los libros con una cadena. Claro. Porque empezaron a ser más económicos. Aun con todo, siguieron siendo caros hasta bien entrado el siglo XX ya con la industria editorial. Bueno, qué caray. Es que no hace tanto tiempo. Aquí tenemos a un editor de periódico. Se acordará de cuando se imprimía a la antigua, con un cajista. Bien. Y eso es que estamos hablando de hace 30 años. Yo no 35. soy ludita. Pero ludita. Cuidado, ludita, no soy. Pegar a las máquinas. Sí, no soy para nada, más que escribí algo de eso. Pero también en esos tiempos no te podían matar con un botón a millones de personas a la vez, ¿eh? Es decir, que eso no lo había. Es decir, que la ciencia y la tecnología es neutral. Lo que no somos, totalmente. Lo que no mejoramos somos nosotros. Es decir,
somos de la misma raza, es decir, que éramos parecidos a antes. Y de hecho se ve cuando hay estas cosas, que la gente se vuelve con los instintos primarios, está viendo en Ucrania, estas cosas así. Es decir, que sí que tenemos unas tecnologías fantásticas y se usan para el bien, y yo soy partidario de ellas, pero cuidado que eso no implica necesariamente una mejora moral, ¿eh? No, caray, la imprenta sirvió para lo bueno y para lo malo, ¿vale? Pero sobre todo sirvió para lo bueno. Dices, como no vamos a dar este paso, porque puede servir, bueno, es el principio de precaución, tan enloquecido, de no vamos a dar este paso por si acaso tienen malas consecuencias. Con el principio de precaución jamás se hubiera permitido, ¿sí? No sé, el coche, el avión, el ferrocarril. El ferrocarril trajo cosas buenas y trajo accidentes de ferrocarril. Y el coche, miles de muertos todos los años. Y en el tren en aquellos trenes que iban a Auschwitz, los nazis llevaban a los judíos a la cámara de gas, iban en trenes. Entonces, bueno, qué infierno, qué invento del diablo. Sin esto los nazis no lo podían haber hecho en carretas, ¿no? No lo podía haber hecho, ¿no? No, claro, se valieron del tren. En sí, la tecnología es neutra. Y las drogas, eso también lo decía Escota, o sea, las moléculas. No, también, por supuesto. Todo depende de su uso. Del uso que le vayas a dar. La clave es que seas libre para utilizarlo, bueno, y le apliques el caso del tren cierta ética, es decir, los vagones de ganado no están pensados para meter gente para mandar a una cámara de gas, ¿no? Pero vamos, los nazis en concreto se valieron de toda la tecnología disponible, los soviéticos lo mismo, sí. Pero en cambio esa misma tecnología ahí está, usada para llevar comida, está muy bien. Está fenomenal, claro. Así que este rollo ahora está muy de moda, por cierto, hablar de no, es que el pasado, qué bueno fue. No, yo no soy de eso. Yo tampoco glorifico. Tú eres tradicional, que es distinto. Sí. Pero no eres de los que te dicen, no, es que todos los avances modernos son malos y hay que volver a un estilo de vida. Yo tampoco glorifico todo lo que venga nuevo, solo porque sea nuevo. Es que no se trata de glorificarlos, se trata simplemente de aceptarlos, que es un hecho. Sí. Ya está, me aporta algo positivo. Claro, que te puede ser que a ti te aporte positivo y a otra persona no. Entonces yo lo aceptaría. Es decir, vamos, el TikTok. ¿Sabes lo que es, no? Más o menos. Sé que están en la clase viendo para él. A ti el TikTok no te aporta nada, ni positivo ni negativo. A lo más la curiosidad de ver que tus alumnos pues ven TikToks. A ver, yo pregunto qué son esas cosas porque tengo que estar al día también de lo que hacen. Pero es que cuando salen le pregunto, ¿y eso que estáis viendo cómo se llama? Es como yo me voy enterando. Yo todas estas cosas que modernas que bajé me las bajaron mis alumnos. Me dijeron, ¿y esto cómo se baja? Les dejo el teléfono móvil y lo bajan. Yo no sabría hacer nada. Yo aprendo. Es una cosa inversa. Que antes el alumno aprende del profesor. Yo aprendo de los alumnos. Cuando hay cualquier trapallada de estas modernas, yo les digo, ¿y esto cómo se baja? El Facebook y estas cosas me lo bajaron ellos. Todo el WhatsApp y estas cosas me lo bajaron ellos. Yo no sé, yo no sabría bajarlo. Y ahora más o menos me defiendo. Bueno, lo que viene a demostrar que el avance, y he puesto el TikTok, pero vamos, que hay gente que se gana la vida con el TikTok. Sí. Tú lo escoges o no. Cuando aparece el ferrocarril tenías la posibilidad de seguir yendo en carreta o tomar el tren. Nadie te obligaba realmente a tomar el ferrocarril. Lo mismo cuando apareció el avión. Tú puedes ir de aquí a Madrid en carreta, no sé cuánto puedes tardar, pero que sí, 3 semanas, una cosa así, sí. Tranquilamente. O en carreta ya no se puede ir de ninguna manera, pero puedes ir en bicicleta. O coges el AVE. Bueno, evidentemente es una ventaja. Puedes decir, pues a mí no me da la gana, como a los que no quieren subir en avión porque les da miedo. Es decir, a fin de cuentas, estos avances lo único que hacen es enriquecen la experiencia de la vida humana. Y no son necesariamente malos ni necesariamente buenos, dependiendo del uso que les vayas a dar. Exactamente. Lo que ha dicho Bastos es pura neutralidad. Lo único que, bueno, ahora ya sabéis, pero esto siempre ha existido. Yo cuando era niño, recuerdo en los años 80, que mi padre me decía, estáis todo el día con la televisión, todo el día con la consola aquella que teníamos de la Nintendo. Y le parecía que era una locura. Sí. Se os va a cambiar la manera de tal, vais a salir tontos. Pues no. Sí. La caja tonta. No, luego ha visto a sus nietos que están todo el día con el móvil aquí pegado. Entonces ya, claro. Siempre hay, sobre todo cuando vives épocas muy aceleradas de grandes avances, en las que, bueno, pues claro, te sobrepasa. Totalmente. Termina sobrepasando. Esto lo podemos ver ahora los que... Yo soy de la generación que se encuentra Internet en los años 90, cuando estoy en la universidad. Y siempre decía, bueno, esto es el futuro y tal y cual. Bueno, ahora ya es más que el presente. Mi generación lo ha visto desarrollarse todo esto, Internet, todas estas cosas desde los orígenes. Bueno, los chicos que entraron a la universidad, claro, no hay
Para ellos no les puedes decir que Internet es el futuro, que es lo que es lo que hay, es lo que da forma al mundo, por lo menos al mundo de la información, que es a lo que yo me dedico. No puedes pensar que puedes vivir al margen de eso. Recordemos la frase de Escota, y si queréis vamos terminando, de que ahora ya la única distancia que existe es sentimental. Como sentimental. Porque ya la fibra óptica, sí. Tú, por ejemplo, puedes estar en contacto con Estados Unidos ahora en medio segundo. Ah, no, totalmente, claro. Eso era impensable hace 30 años. Porque estamos grabando esto y no estamos dándolo en directo, pero podría haber puesto aquí mi móvil y haber dado esto en Twitch. Ya está. Que tuviésemos a la gente. Ha desaparecido la distancia. Claro. Otra gran ventaja. Bueno, eso también sirve para que lo utilicen los del ISIS, qué sé yo. Sí. Bueno, sirve para todo, pero el resultado es que, digamos que los avances técnicos y científicos nos enriquecen. Son No hay que rechazarlos, vamos. Y si los quieres rechazar, recházalos, adelante. Nadie te tiene tampoco que obligar a adoptarlos. Tú has visto, por ejemplo, esto de los teléfonos móviles ahora, que a la gente mayor les dice, no, es que lo necesitas para el banco, lo necesitas para tal. Y fíjate los viejitos. Oye, que los viejitos de ahora son tipos nacidos en los años 50 ya. Sí. Es decir, que tuvieron perfecto contacto con la tecnología ya en los 70. Es que el ordenador personal tiene más de 40 años a sus espaldas. Es que el teléfono móvil se inventó en 1973, hace más de medio siglo. Cuando las nuevas tecnologías, de nuevas nada. No las adoptan. No, que mucho que lo ha adoptado prácticamente. Edadismo, ¿no? Pero han puesto una gente para... bueno, son las polladas que se inventan siempre, que tienen que ponerle nombre a todo para buscar víctimas. Mira, este es otro tema. Claro, que tu padre, como estudioso de Hegel, no sé cómo no cayó en eso. Que todo el origen del monstruo está ahí. Ese monstruo de la dialéctica, de que necesitas un bueno, un malo, un amo, un esclavo. Un chivo expiatorio. Siempre. Sí. Es una cosa que, bueno, vivimos en el mundo, en un mundo en el que no puede haber, tiene que haber malos y buenos. Todo se lee en clave buena y mala. Además, tenemos la polarización. La polarización viene de las bases filosóficas de la sociedad, que son esas, que son muy hegelianas, por cierto. Vivir con miedo o sin miedo le interesa al Estado mucho más que tú estés... Perdona, Jorge. Bueno, no quiero cortaros, tampoco vamos a terminar, pero quiero dejar que nos hagan preguntas. Sí, por favor, que os hagan preguntas, a la mesa. Entonces, hay micrófono aquí en la esquina, que levanten los brazos el que quiera animarse a hacer alguna pregunta. Aquí la primera. Bueno, pues mi primera pregunta, y sin ánimo de crear debate, que no quiero enmendar la plana a los ponentes ni mucho menos, es quizá una pregunta con un tono un tanto moralista, pero como escuché al profesor Escotado mencionar el tema de la moralidad, me gustaría formularla. Escotado plantea que todos los males llegan con la prohibición. En lo relativo a la dependencia física o psíquica, destructiva en cualquier caso, que la droga crea, ¿qué hay de ventajoso para el ser humano, no para el vendedor, en liberalizar todo tipo de drogas como la heroína o la cocaína? ¿Acaso no hay perversión en la libertad? Y empieza. Ok, ¿qué irás? El que quiera. El que quiera, tú, por ejemplo, profesor. Dale. Primero, el vendedor no creo que le beneficie mucho. Una liberación de la droga subiría o bajaría el precio. Y seguramente tendría que... A ver, antes un vendedor actual, un mafioso de la droga, no producía la droga la producía la casa Bayer, la producía la casa Sandoz, las grandes empresas presumían, hay una propaganda muy buena, heroína Bayer, la mejor del mercado, o las grandes casas de cocaína presumiendo de sus 8 factorías de producción de cocaína las 24 horas del día, cosa que sería impensable. Y pues se vendían pues, a €1 el paquete, una cosa así. Entonces, no creo que fuera por especial beneficio. Se beneficia al mismo margen de beneficio que cualquier otra. La moralidad depende de ese consumo. Es decir, yo en mi casa tengo botellas de alcohol para matarme. Todos la tenemos. Cuando voy a un sitio me dan una botella de whisky, o me dan una botella de vino, o me dan una cajita así con botellas, ¿no? Y tengo allí una bodega llena de botellas. Yo que esta casa esta noche me puedo matar si quiero, ¿sí o no? ¿Por qué no lo hago? Porque sé que no se debe hacer, punto. Pero no es porque no pueda hacerlo yo, porque no sea libre comprarlo, porque no sea muy comprarlo, ¿no? Entonces,
La moral es por qué esas sustancias están mal y el alcohol está bien. Yo repito que yo no tengo ninguna curiosidad ni por supuesto defiendo que nadie las tome. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay gente que no sé por qué les gustan y si las toman, por lo menos que las tomen como una Coca-Cola. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Claro. No, te iba a quitar esto. Digo, porque los consumos también cambian. Es que cuando está prohibida una droga, por ejemplo, cuando está prohibido el alcohol, nadie hace cerveza, nadie hace sidra, nadie hace vino. Que ya de echarte al río haces alcohol de alta graduación, haces aguardientes o haces licores de alta graduación. Y la droga no es lo mismo. Una vez prohibida la droga, no haces droga rebajada o droga pues, de consumo simple, sino que tomas droga de alta potencia. Porque ya para el traficante le interesa producir una cosa que se lleve en menos espacio y que tenga como más potencia, porque está prohibida, no puede circular. Entonces eliminas las calidades, eliminas los controles, eliminas los usos de consumo, eliminas los controles sociales que hay sobre ese bien. Al final tienes que estar agochado allí en una esquina a tomar esas porquerías. Porque además es porquería, lo que dice el padre de él, y a mí me convenció mucho. Lo que mata no es la droga, es la porquería que le echan. Muchos de ellos barbitúricos o todo tipo de sustancias prohibidas para cortarlas, incrementar el precio, y eso es lo que mató a tanta gente, por desgracia, en España en estos años. Pero no fue la droga en sí, fue toda la porquería que le echaban. Bueno, hay una cosa que no se suele tener en cuenta. La ley no está hecha para protegernos de nosotros mismos, está hecha para protegernos de los demás, de las agresiones de terceros. La ley está pensada para evitar que nos estafen, bueno, o para castigar al menos al estafador o al que nos agreda, no para evitar que yo tome algo por mi propia iniciativa. Es decir, aquello es muy escotadiano, de la piel para adentro mando yo, es de mi exclusiva jurisdicción. Entonces, estas son leyes concebidas para defenderte de ti mismo. Yo no me he drogado en la vida, yo no he probado, no he fumado ni un porro. Tampoco he tomado jamás cocaína ni nada por el estilo, nunca me llamó la atención, de la misma manera que no soy bebedor de alcohol o alguna cerveza de vez en cuando, no me gusta eso, nunca me llama la atención, no me gusta la ebriedad, nada, pero entiendo que haya gente que lo busque, como a mí me gusta el café, qué sé yo. El café también puede ser perjudicial para la salud. De hecho, aquí habría que ponerse muy de Paracelso, ¿no? El veneno está en la dosis, ¿no? En la cantidad. Si tomas 15 cafés diarios, te vas para el otro barrio a la vuelta de unos años. En cambio, si tomas uno por la mañana y otro después de comer, pues no te pasa nada. Es un veneno lento, que decía Talleyrand. Lo mismo puede pasar con el tabaco. Y así con todo. Así que, ¿por qué habría de un burócrata esencialmente, decirme qué es lo que va a pasar dentro de mi piel y lo que no? No sé si me entiendes. Cuando más en el caso de, qué sé yo, el cannabis o incluso la cocaína son productos naturales. No estamos hablando de un producto químico. No puedes vender lejía para consumo humano, obviamente. La lejía es un veneno, es tóxico. Y aparte nadie tomaría lejía. La tienes en tu casa y no la tomas. Sí, la tienes en casa. Yo tengo debajo de la pila, está lleno de productos de limpieza. Algunos que el amoníaco, cosas así, que un sorbo me mataría. Se me pasa, porque no hace falta, a pesar de que ponen una calaverita, que aquello parece la bandera pirata y tal, jamás lo he probado. Entonces, no, pero hubo un tipo que bebió, le dio un trago a la lejía. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo prohibimos. Bueno, está prohibido. A ver, no puedes prohibir la lejía porque alguien habrá que fregar el suelo con algo. Es decir, es que tienes las tiendas llenas de productos no perjudiciales, de puro veneno para la salud. Ya te digo, los productos de limpieza son extraordinariamente tóxicos. Y el paracetamol. Tómese 20 paracetamoles de golpe y creo que te vas al otro barrio. Siguiente pregunta, vamos a intentar hacer las máximas posibles. El medio, por favor. Sí. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo. Pégale un poco más, por favor. Dalle voz. En el caso de Estados Unidos, por ejemplo, cuando se fomentó que ciertos grupos farmacéuticos recetaran medicamentos más fuertes para dolencias, para aumentar beneficios, se crearon, a la larga, se fueron creando muchísimos adictos. Y cuando se regularizó, empezó toda la polémica del problema de drogas que tienen ahora. Si no se, ¿cuál crees que sería la mejor solución? ¿Regularizarlos desde el principio, regularizar a las farmacéuticas o quitar la prohibición total y que se siguieran tomando esas drogas legales? Porque esos adictos, digamos, ya estaban presentes.
incluso cuando se recetaban los medicamentos legal. A ver, es un poco el fentanilo, lo que sucede, lo ha dicho antes Miguel Ancho, ocupa una 10ª parte de lo que la heroína, por ejemplo, se transporta mucho más fácil, es más barato, o siempre el camello va a buscar el máximo beneficio. No va a buscar el máximo beneficio del cliente. Entonces, lo que pasó en Estados Unidos con los laboratorios Purdue, que son los que hicieron Oxycontin y el fentanilo, bueno, es que allí hay una industria farmacéutica un poco distinta a la europea. Ahí sí que hay visitadores médicos y ahí sí que ganaban grandes comisiones. Pues, por ejemplo, te rompías una pierna y te recetaban este super opiáceo, que es maravilloso para la gente que está en cáncer terminal, vamos, maravilloso entre comillas, muy, muy terapéutico, muy útil, pero en cambio para alguien que se rompe un brazo con 18 años puede ser letal si le das eso un mes, pero si en cambio tienes dolores que estás prácticamente en paliativos, es mano de santo. Y el fentanilo no se ha inventado hace poco, lleva muchísimos años. De hecho, la única manera de dormir a un elefante es con carfentanilo. O sea, y eso se lleva haciendo mucho, ¿no?, en los safaris. Bueno, es la misma sustancia. Lo que pasa es que en cuanto empieza a prohibirse, por ejemplo, en Afganistán ahora creo que está mucho más controlada la producción de opio. Eso produce que se generen moléculas de laboratorio que no son naturales y que son los opioides, ¿no? Por ejemplo, es mucho más fácil conseguir ahora fentanilo que, por ejemplo, conseguir heroína. Entonces, pues, es culpa del fentanilo, es culpa de la heroína o de la legislación. O sea, realmente lo que cambia son las modas, ¿eh? La sustancia es la misma. A ver, dicen que en las cárceles rusas los presos antiguamente se emborrachaban con alcohol, pero de desinfectar. ¿No? Y que en algunas cárceles españolas, yo lo leí, no sé si es cierto, que hacían los Cuba Libres con Baron Dandy, o sea, con colonia. Pero vamos a ver, digo yo, ¿por qué no toma un whisky de Malta o una cosa así? Porque allí no lo tienen. Es decir, si usted no tiene el producto de forma correcta, que nadie en la vida civil hace tipo de cosas, si usted le prohíbe el bien correcto, busca sucedáneos, busca sustitutos, busca porquerías. Si tiene el producto, si hubiera un buen whisky de Malta, nadie tomaría esas porquerías en las cárceles ni cosas por el estilo. Pues si hubiera una droga, yo repito que es que a mí no me gusta hablar. Este tema no me gusta porque parece que yo estoy ni siquiera es mi tema, no es un tema del que haya hablado mucho, pero cuando me preguntan de ese tema yo lo digo, es una intervención estatal y pasa esto, y lo mismo pasa con esto. Si prohíbe la droga de calidad, la heroína, que es una droga muy antigua y bien dosificada, y si tomaría en forma de jarabe, o como una crema de whisky, una cosa así, ¿no?, y muy diluida, y se tomaría así quien la quisiera tomar, que no lo estoy defendiendo, a tomarla pura, pinchada, mezclada con mil porquerías. ¿Usted cree que es lo mismo? No. Yo me refería más a que esa gente le dieron drogas legales en su día. En plan, le dieron... Sí, pero ¿por qué alguien va a consumir fentanilo habiendo una cosa equivalente más barata de mejor calidad? Es la pregunta que hago yo. Y más sana, además. Más sana no, menos dañina. De hecho, en plan, está la suposición de que el fentanilo no es un problema en Europa, precisamente porque hay heroína y otras opciones de paliarlo. El problema fue que incluso en el mercado ilegal de allí se le acabó ciertos productos, porque al comerciante tampoco le interesa que el yonki se muera antes, digamos. Y es lo que provocas al cambiar una cosa por otra. No te interesa que menudo se muera antes, menudo negocio. Menudo sistema de mercado ese, sería matar a los clientes, no acabo de entender yo. Exactamente. Poco duraría la tienda. Uno puede producir esta droga. ¿Qué? En plan, hubo el problema porque se acabó agotaron las reservas de heroína prácticamente de las zonas donde más se vendía. Pero yo no me refiero a eso, sino que me refiero a si no cabe la posibilidad de que si se hubiera regulado antes el mercado de los medicamentos, que se viera qué se le estaba recetando a cada persona, no hubiera sido mejor que incluso la liberalización. Bueno, me refiero al control de lo que se le daba en las farmacéuticas a esas personas. En la guerra de Vietnam, que daban mucha morfina a los soldados norteamericanos, volvían muchos a América enganchados a la morfina. Precisamente por eso. Y en España, en la guerra civil,
No sé si se acordarán. Franco era muy promocionado. Después de la guerra, había muchos médicos morfinómanos. Sí, Yo conocí alguno. Bueno, no conocí yo por otros factores. Pero porque simplemente tenía acceso a la droga, no sé si saben de esto, pero lo había. Y después yo conocí a señores pues, heridos de guerra que venían por fenómenos y llevaron vidas perfectamente normales. Iban a la farmacia, compraban su morfina y la fichaban. Pero era una cosa que se le metió en la guerra, le dieron morfina para paliar el dolor y se habituaron a ella a tomar, pero no tomó sin problema ninguno. Y aquel señor, que lo recuerdo bien, un señor súper trabajador, siempre cumplidor, que tenía esa cosa porque le quedó el vicio de cuando le cortaron el brazo. Pero no es porque él fuera un drogadito, porque era una persona normal y corriente, trabajadora y todo, solo que tenía que tomar aquel pinchazo todos los días. Y luego hay otra cosa que no se suele tener en cuenta, que prohíbas la droga, y se prohibió hace 80 años o 90, ¿ha significado que la gente ha dejado de drogarse? Es que esa es la clave. Ahí está. Es que esa es la clave. Vamos a los hechos. Porque aquí parece que hay que prohibirlo. Entonces, como lo prohibimos, mi deseo se convierte en realidad. No es verdad. A estos de la oxicodona, cuando les quitaron la oxicodona o el oxicontin, se pasaron al fentanilo, conseguido ya en el mercado negro. Y si les quitas el fentanilo o lo haces desaparecer, se pasarán a otra cosa. Es decir, que no puede haber leyes que traten de defendernos contra nosotros mismos. Esa es la cuestión. Porque si lo quieres hacer, lo quieres hacer. Es como cuando la ley seca. Vamos a prohibir beber. Entonces esto significa que vamos a ser todos muy virtuosos y no beberemos nunca. Al contrario, la gente siguió bebiendo. Eso sí, claro, bebiendo mata ratas. Es más, el fentanilo en cuestión no existiría. ¿Por qué no podemos comprar armas en Europa? ¿Nos protegemos de nosotros mismos? ¿Cómo más? Armas. Armas. Bueno, pues porque las armas, especialmente cierto tipo de armas, pueden suponer un problema. También son neutras, ¿no? Bueno, pero ese debate lo hay. Claro, en Canadá no hay. A su padre le gusta mucho Suiza, es una cosa que me gusta Sí, mucho. ahí están con bazookas. No, es que en Suiza es obligatorio tener un arma automática en casa. Claro. Fuera. No automática, no una pistolita, un arma automática y te revisa el inspector que está engrasada. Sí. Porque allí no hay un ejército como aquí, no es un standing army, el ejército es el pueblo. Y si vienen los rusos, quien se va a defender es todo el pueblo. Y ya están entrenados, tienen sus hilos, tienen sus sitios de munición y saben cómo organizarse, de tal forma que sea todo el pueblo contra todo el ejército. Y todos tienen que tener su arma en casa engrasada como un buen padre de familia. Y ahí no veo las armas. Sí, pero tú A ver, ¿dónde hay más crimen? ¿Dónde está prohibido? O sea, en México tienen las leyes más duras de armas del mundo. Sí. Y en cambio Estados Unidos tiene la más libre. ¿Dónde hay más crimen? Sí, pero es un debate distinto, porque tú un arma no te las nifas. Vamos. No. El arma Pero no puedes las ir a nifas, cazar, ¿sabes? puedes ir a cazar, puedes ir a... El arma depende de la persona que la Claro, hace. Si una cultura es violenta, va a ser violenta. Y si una cultura es más pacífica, no va a tener cosas. No es cuestión de tener armas o no tenerlas. Correcto. Pero eso es un debate distinto. Pero nos protegen nosotros mismos. Como de los que no. Antes has dicho, el problema es hacer leyes que nos protejan de Sí, en el nosotros sentido de mismos. decir que como si fuéramos todo el día pegamos a tiros en todas partes. Exacto. Bueno, las leyes antiarmas están hechas para proteger a los demás, es decir, para que no el planteamiento es diferente. En Venezuela las leyes más duras antiarmas empiezan con el chavismo. El retirar las armas. Con el chavismo y con la camarada Corina, ¿eh? Sí, bueno. Sí. A ver, las armas, y esto ya es una decisión teórica, ya es un debate más amplio. Las armas cuando aparecen en la segunda enmienda americana no es para los delincuentes y cosas por el estilo, es contra el Estado. Es para que no pase como en Venezuela, Pegarse de un Estado. que 4 señores dominan a una población y la población no puede hacer nada. Se fastidia, pues aprende las elecciones, fastídiate. Rompo los resultados en tus caras, jajaja, y mira, y quedo igual. Pues hasta... Termino. Y para evitar eso, los americanos dijeron no, cada ciudadano sea armado, se llama así, la segunda enmienda. Para que no pase eso, para que no le dé la gana a Trump de hacer eso. Y tenga la libertad Si le diera la gana, porque de no formar podría. milicias también. Porque a las manifestaciones irían gente en vez de ir desarmada, metrallada a tiros, como pasa en Venezuela, por desgracia, iría gente que sí, con otro tipo de cosas que escapaban igual a los otros.
Y aún así, fijaros que es una sociedad bastante pacífica, que no, precisamente por eso que no hay grandes revueltas, ni grandes revoluciones, ni cosas por el estilo. Sé que es muy contraintuitivo, y sé que es así, ¡ay, qué barbaridad está diciendo usted! ¿No? Es que para eso se pensó, no se pensó para la delincuencia. En Venezuela, al final, quien tiene armas son los malandros. Es decir, la prohibición te dice, no, es que hemos prohibido que ¿quién tiene armas en España? La Guardia Civil, la policía y los delincuentes. Ya está. Sí. Bueno, salvo algunos cazadores que la tienen, es un tipo de arma muy concreta. Es quien tiene armas. Y el profesor también tendrá alguna escondida es que en a veces casa. cuando nos damos cuenta que los delincuentes no cumplen la ley, por eso son delincuentes. Es decir, que ellos la ley se limpian el culo con ella. Les da igual lo que ponga la ley, lo van a hacer de cualquier manera. Pero es esa idea de lo voy a poner sobre un papel. Y esto significa que se va a transformar en realidad. Es una visión del mundo enloquecida. Sí. Y además da origen a todo tipo de pesadillas. Lo de vamos a ponerlo en un papel y esto se va a convertir en realidad. ¿Has visto la cantidad de leyes que hace la Unión Europea y de normativas? O el gobierno. Es que si lo ponemos aquí va a ser así. No va a ser así, porque habéis ignorado muchas cosas y va a suceder lo contrario. Y efectivamente, luego sucede lo contrario y te dicen, pero ¿cómo es posible? Si nuestra intención era otra. Pues vamos a terminarlo aquí. ¿No hay más preguntas? Porque nos largan a las 10 tenemos, lo siento mucho, pero a las 10 tenemos que cerrar. Muchas gracias, Jorge, a la emboscadura, que mantiene viva la memoria de Antonio, a Fernando y al profesor Bastos, que volverá por aquí en breve.